Hola a todos, alumnos y apoderados del Liceo Bicentenario Técnico Profesional Cesario Goyenechea. Mi nombre es Israel Sarabia, soy el profesor de Historia del establecimiento. Y esta cápsula va en apoyo a la guía número 3 de Historia para los segundos medios sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Es analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para evaluar su efecto en el desarrollo de la sociedad durante el siglo XX. Tenemos que tener en claro algunos conceptos antes de ir de lleno con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Algunos conceptos básicos tienen que ver con cómo se explica un fenómeno histórico. Para poder clasificarlo tenemos que tener en cuenta los tres ámbitos: el ámbito político, económico y el ámbito social y cultural. Antes de esto, cuando nosotros hablamos de un fenómeno histórico, hablamos de cualquier acontecimiento que ocurre durante la historia y que genera cambios en la sociedad. ¿Ya? Estos fenómenos se explican en un ámbito político, y cuando hablamos de ámbito político podemos hablar de la administración y el gobierno de un Estado, ¿ya? De cómo la aplicación de las leyes afecta a la sociedad, tiene que ver con todo lo político dentro de una sociedad. Cuando nosotros hablamos del ámbito económico, nosotros hablamos de la producción y distribución de bienes, de capitales, ¿ya? La administración del dinero, de cómo va el flujo económico en una sociedad y cómo afecta la calidad de vida de las personas. Y por otro lado tenemos el ámbito social y cultural, ¿ya? Y que tiene que ver con las creencias, con los valores, ¿ya? Con la identidad que tiene una sociedad, con la ideología que se tiene en un momento determinado, ¿ya? En especial con los valores y las tradiciones. Algunas ideas previas que nosotros tenemos que tener también en cuenta, que trabajamos en la presentación PowerPoint que subimos para la guía número 2, ¿ya? Que tiene que ver con la crisis de 1929 y los movimientos totalitarios, ¿ya? Los movimientos totalitarios son movimientos políticos que surgen en la década del 20 y del 30 en Europa, ¿ya? Eh, y que van tomando preponderancia debido a diferentes eventos que van ocurriendo en Europa. Por un lado tenemos la crisis de 1929, que es una crisis económica que ocurre en Estados Unidos y que afecta alrededor de todo el mundo, ¿ya? Que azota a Europa fuertemente. ¿Por qué esta crisis afectó tanto a Europa y al mundo si se originó solamente en Estados Unidos? Es porque después que termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, como el gran ganador, se establece como el rol principal, como la economía dominante del mercado mundial, ¿ya? Y genera una red de dependencia, de interdependencia alrededor del mundo, donde las economías se comienzan a entrelazar, y por lo tanto esta crisis originada en Estados Unidos afecta como un efecto dominó a las economías alrededor del mundo y en especial en Europa, ¿ya? Esta crisis va a terminar siendo un argumento importante para los movimientos totalitarios, ¿ya? Para eliminar la dependencia económica internacional, ¿ya? Para endemoniar un poco también el rol de Estados Unidos, elemento internacional, ¿ya? Y poder también crear un enemigo internacional, ¿ya? Por lo tanto, los movimientos totalitarios van a buscar también desarrollar este corte nacionalista, en especial el fascismo y el nazismo, que van a buscar eliminar la dependencia con Estados Unidos, ¿ya? Y buscar su propio desarrollo económico, ¿ya? Y para eso, para desarrollar su propio desarrollo económico, tienen que expandirse geográficamente. Y es ahí donde se comienza este conflicto que afecta alrededor del mundo a varias naciones, ¿ya? Por un lado tenemos la extensión geográfica del conflicto, y tenemos acá un mapa de los tres focos de conflicto principales, ¿ya? Por un lado tenemos Europa, que es el escenario principal, donde las naciones beligerantes desarrollan los avances militares más importantes. Después tenemos África, que es otro escenario de conflicto en donde las naciones europeas se enfrentan a través de sus colonias para poder ir quitándose las colonias y poder obtener mejores recursos para poder sustentar la guerra, ¿ya? Y por otro lado tenemos el foco asiático, donde tenemos a Japón, un aliado del bando eje, y que comienza a hacer un avance lento pero conciso, invadiendo China y después todas las colonias de las naciones europeas en Asia, ¿ya? Aprovechándose de que las naciones europeas están un poco debilitadas luchando en Europa. Y es ahí donde Japón comienza ya un crecimiento y termina también desarrollando un conflicto contra Estados Unidos, ¿ya? Y es ahí donde la guerra en Asia se desarrolla más profundamente, ¿ya?
Un pasaje que tenemos que tener en claro de la Segunda Guerra Mundial y que es importante su conocimiento es el holocausto judío, ¿ya? Los campos de concentración. ¿Ya? Este evento, podríamos decir, asesinato masivo y organizado que se realizó en Europa, ¿ya? Nos deja sin palabras, ¿ya? Nos demuestra lo cruel que puede ser la guerra, lo deshumanizante que se volvió este conflicto, perdiendo todo valor, toda lógica, fuera de toda razón, se genera y se desarrolla un exterminio masivo de la población judía, ¿ya? Creándose una industria científica prácticamente donde se experimentó con los presos, ¿ya? Probando todos los límites del cuerpo humano y desarrollando ya una cruel y masiva persecución de esta población. ¿Ya? Este holocausto generó un resultado de casi 6 millones de muertos. ¿Ya? ¿Y por qué es lo importante de su conocimiento? Porque nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es respetar y valorar los derechos humanos dentro del planeta, ¿ya? Y cómo los estados, ¿ya? Tienen que comprometerse para poder respetar y velar porque la dignidad de las personas estén avaladas en todo momento, ¿ya? Esto también demostró que los estados no estaban preocupados de la dignidad de las personas, no lo tenían dentro de sus consideraciones legales, por lo tanto, esto no se puede volver a repetir, ¿ya? Y todos podemos ser parte de esto, ¿ya? Vamos a entrar de lleno en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos la primera consecuencia, que es cómo Europa pasa a un segundo plano en el escenario mundial. ¿Ya? Europa pierde este rol protagónico que ostentó durante siglos, donde tuvo un protagonismo político, económico e incluso cultural. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo pierde Europa? Debido a que siempre ha sido un foco de conflicto, debido a que siempre hay naciones que pretenden ostentar una hegemonía mundial, ¿ya? Pretenden expandirse territorialmente y comienzan a conflictuarse y al fin y al cabo llegan a conflictos que terminan en la autodestrucción de todas las potencias beligerantes, ¿ya? Por lo tanto, esto va a significar que pierdan que el continente completo pierda su rol protagónico y le ceda la preponderancia a dos potencias que se transforman en superpotencias, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado tenemos la Unión Soviética, ¿ya? Que es una confederación de países socialistas que se unen para conformar la Unión Soviética y que, como podemos ver acá en el mapa, tiene una extensión geográfica gigantesca, ¿ya? Y que le da la posibilidad de tener también una amalgama de recursos naturales bastante amplia, ¿ya? Y eso va a dar que pueda desarrollar un poder militar bastante potente, y es por eso que la Unión Soviética se va a transformar en una superpotencia, ¿ya? Sus avances militares en la Segunda Guerra Mundial fueron bastante grandes, bastante significativos. De hecho, los triunfos militares en los últimos años de la guerra fueron gracias a la Unión Soviética, y ahí es donde va a tomar el rol protagónico de la guerra y después de la guerra, ¿ya? Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, una nación que está bendecida geográficamente con respecto a la guerra, porque está al otro lado del continente, por lo tanto no se ve afectada en destrucción, en grandes bombardeos, etc. ¿Ya? Además, Estados Unidos había ganado la Primera Guerra Mundial y ya comenzó a desarrollar una industria militar bastante avanzada, con mucha tecnología, ¿ya? Y en la Segunda Guerra Mundial va a consolidar esa industria militar y la va a colocar dentro de las primeras potencias militares mundiales, ¿ya? Estados Unidos es el país que saca los mejores frutos de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Más que incluso la Unión Soviética. ¿Por qué? Y lo tenemos acá en esta diapositiva, donde nos permite desglosar un poco el antes y después de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por tener algunas cifras, Estados Unidos era la 17ª potencia militar en el mundo antes de la guerra, y después de la guerra es la primera potencia militar, ¿ya? Ahí también tenemos un dato en la cantidad de bases militares que tiene, un cambio significativo: 14 bases militares antes de la guerra, 30.000 bases después de la guerra. O sea, ya la guerra le da la potestad y la autoridad de poder instalarse con sus bases alrededor del mundo y poder ya ampliar y consolidar su fuerza militar, ¿ya?
y por otro lado tenemos la duplicación de su Producto Interno Bruto, ¿ya? Convirtiéndose en el mayor prestamista de dinero alrededor del mundo, ¿ya? Por lo tanto, la sociedad que tenemos hoy en día, actualmente, donde tenemos una economía como Estados Unidos tan potente, tan decidora en todos los temas, es donde lo podemos reflejar debido a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? El Estados Unidos que tenemos hoy en día es el Estados Unidos que se consolidó gracias a la Segunda Guerra Mundial como un país que va a dominar la economía mundial, ¿ya? Por otro lado, tenemos la creación de la ONU, ¿ya? La creación de una organización internacional que va a regular las relaciones internacionales. Cuando hablamos de ONU, estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y que es una organización que va a transformarse en el marco regulador de las relaciones internacionales de los diferentes países. ¿Para qué? Para que en el futuro los diferentes conflictos se solucionen de manera pacífica, ¿ya? La creación de la ONU busca, de alguna manera, no repetir todo lo que ocurrió en la guerra y llevarnos hasta lo que nos había llevado a la guerra. Crisis política, crisis económica y vulneración de los derechos humanos, ¿ya? ¿Era necesaria su creación? Eso no lo vamos a poder terminar de entender si es que no nos damos cuenta y no valoramos lo importante que es el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Es obvio que era necesaria su creación, lamentablemente necesitamos una organización que obligue a los estados a no llevar a conflictos militares para poder solucionar sus conflictos. La ONU se va a plantear, acá lo tenemos, dos objetivos principales. Por un lado tenemos la búsqueda de libre determinación de los pueblos, ¿ya? Y que otras naciones no influyan en sus asuntos internos, ¿ya? Va a buscar que los pueblos se puedan autodeterminar sin intervención de otras naciones. Y por otro lado, lo más importante, aprobar la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los puntos más importantes de esta presentación porque al fin y al cabo nos da esto que tiene que ver con los derechos humanos y lo importante que son para una sociedad que esté basada en la paz y en el respeto, ¿ya? Tenemos el proceso de descolonización. El proceso de descolonización era uno de los objetivos que la ONU buscó para que las naciones europeas dejaran sus territorios coloniales en África y en Asia, y en especial en África, donde habían intervenido el continente, se habían repartido el continente y habían afectado a muchos pueblos en su derecho de poder autodeterminarse, ¿ya? Fijando fronteras obligatorias, ¿ya? Vamos a recordar que a principios del siglo XX, a través del imperialismo, Europa se divide África y Asia, ¿ya? Se lo reparten ellos mismos con el derecho que ellos mismos se otorgan. Por lo tanto, ahí es donde nos viene a dar a entender lo importante que es la ONU para poder intervenir en este tipo de asuntos, ¿ya? Con este proceso de descolonización van a nacer nuevas naciones en África, ¿ya? Nuevos pueblos, nuevos países que van a tener sus fronteras establecidas con el derecho de autodeterminación, y ahí tenemos algunos países con sus propias fechas de surgimiento, ¿ya? Por otro lado, una consecuencia importante tiene que ver con la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Se institucionaliza los derechos humanos, ¿ya? Hoy en día, después de este conflicto, se considera que los derechos humanos es una materia importante y transversal en todo aspecto en una nación, ¿ya? El Estado está obligado a buscar a través de todas sus organizaciones a que los derechos humanos se respeten, se valoren, ¿ya? Que la dignidad de las personas esté encima de cualquier tema, ¿ya? Que ninguna política, ninguna institución puede pasar por sobre ellos. Por lo tanto, esta creación de los derechos humanos ya se había buscado antes. Nosotros estamos hablando de derechos humanos desde la independencia de Estados Unidos, desde la Revolución Francesa, ¿ya? Pero en ninguno de estos eventos demostró un esfuerzo real, un compromiso real de las naciones por institucionalizarlos y universalizarlos para que todos los estados lo respetaran, ¿ya? De hecho, la Revolución Francesa, que fue uno de los más cercanos, dejó de lado a la mujer, ¿ya? Y no la tiene considerada. De hecho,
se considera que los derechos humanos de la Revolución Francesa olvidan el rol protagónico de la mujer dentro de la sociedad, y es por eso que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya viene a complementar una totalidad de los derechos humanos y este concepto universal que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Acá tenemos un triángulo que nos demuestra la tridimensionalidad de los derechos humanos, estas tres características fundamentales de los derechos humanos. Por un lado, tenemos que los derechos humanos son interdependientes, es decir, dependen uno del otro, ¿ya? Por otro lado tenemos la característica que son universales, y por el otro lado tenemos que son inalienables o irrenunciables. Cuando nosotros hablamos de que los derechos humanos son interdependientes, como mencionamos anteriormente, significa que los derechos humanos están todos conectados y vinculados unos a otros. Por lo tanto, cuando no se cumple un derecho humano, se está vulnerando otro derecho humano, y así sucesivamente. Por otro lado, son irrenunciables, lo que significa que acompañan a la persona durante toda su vida, ¿ya? Ninguna persona puede renunciar a ellos de manera voluntaria, ni negarlo, ni vender un derecho humano. Y por otro lado, un Estado no puede vulnerarlos ni obviar que una persona tiene un derecho humano, ¿ya? Están obligados a respetarlos. Y por otro lado, y lo más importante y dentro de la generalidad, es que los derechos humanos son universales, ¿ya? Son para todas las personas, independiente de cualquier condición que posean, ¿ya? Por lo tanto, los derechos humanos son para todas las personas solamente por su condición de ser humanos, ¿ya? Y esto nos lleva a reflexionar sobre el Holocausto, sobre la violación de los derechos humanos que se ha desarrollado a lo largo de la historia, que tuvo como episodio más bajo en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero que también lo hemos visto en dictadura, en golpes de Estado, en estallidos sociales, donde los derechos humanos se han visto vulnerados y donde la dignidad de las personas pasa a un segundo plano, ¿ya? Y que nos recuerdan lo importante que es el respeto y la tolerancia dentro de las personas para una sociedad pacífica, ¿ya? Y sin conflicto. Ahora, ¿cómo puedo aportar yo a que este tipo de eventos donde se vulneran los derechos humanos no se repitan? De muchas maneras, ¿ya? Principalmente tiene que ver con tener conciencia a la hora de poder elegir a nuestros líderes políticos, ¿ya? Debido a que la vulneración de los derechos humanos está muy avalada también por organizaciones del Estado, ¿ya? En especial, por ejemplo, lo de la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado nazi, el Estado fascista y el Estado de la Unión Soviética desarrollaron campos de concentración donde se vulneraron los derechos humanos, ¿ya? Entonces ahí hay una vulneración por parte del Estado, de la fuerza política de los derechos humanos, y esos son líderes que también fueron elegidos. Recordemos que el nazismo ascendió al poder por la vía política, por la vía democrática, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que tener en claro que nosotros podemos aportar a que esto no se repita nunca más, gracias a nuestra conciencia a la hora de votar, ¿ya? Algunas cifras que nos dan a entender la magnitud del conflicto y cómo también podemos relacionarlo con los derechos humanos, es el costo humano de la guerra, ¿ya? Casi 60 millones de personas, conflicto que nos deja más muertos alrededor del mundo, ¿ya? Durante la historia. Pero lo más importante es que la guerra nos deja casi que el 65% de los muertos fueron civiles, ¿ya? Lo que significa de que la guerra no solamente involucró a militares y fuerzas armadas, sino que involucró a la población civil, ¿ya? Este conflicto, al fin y al cabo, se peleó más en las ciudades, bombardeando población civil y afectando, desarrollando un elemento psicológico en la población a través de los bombardeos y la destrucción, ¿ya? ¿Cómo afectan estas cifras a la sociedad? Eso es lo que también deberíamos reflexionar un poco. Le vamos a cobrar hoy en día un miedo gigantesco a los conflictos bélicos, ¿ya? La población hoy en día civil se siente amenazada en cualquier momento con algún conflicto o un posible conflicto militar, debido a que ya no es solamente respectivo a las Fuerzas Armadas, sino que la población civil se puede ver afectada, y ahí es más que nosotros no deberíamos en ningún momento buscar que nuestras naciones desarrollen o solucionen algún conflicto por la vía bélica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá el uso del arma nuclear, ¿ya? Otro pasaje bastante importante, porque el uso de las armas nucleares, como fue lo de Hiroshima y Nagasaki, que dejó alrededor de 200.000 muertos
instantáneamente con las bombas, va a dejar un sentimiento y una sensación de trauma, ¿ya? Con este pasaje de la guerra, va a quedar un miedo y una sensación de que en cualquier momento puede haber una aniquilación nuclear debido a un mal uso de un arma nuclear, de que los países ahora ya no solucionan sus conflictos en las trincheras y en diferentes escenarios geográficos, sino que ahora se enfocan en destruir la población civil de los demás países, involucrando vida de personas inocentes, de niños, ancianos, etcétera. ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos una frase de un almirante norteamericano que da a entender cómo en Estados Unidos también se provocó un quiebre del uso de la bomba nuclear y cómo esto tenía una carga moral importante debido a que estaba involucrando las vidas de millones de personas, miles de personas inocentes, ¿ya? Y es ahí donde vamos a entender lo importante que son los derechos humanos y cómo se han visto vulnerados y dejado de lado constantemente, ¿ya? Acá tenemos una lista de derechos humanos que son importantes, que se establecieron a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde tenemos que todos somos libres y iguales en dignidad, todos tenemos derecho a la reunión y a la asociación, todos tenemos derecho a la vida, a la seguridad, nadie será sometido a esclavitud, todos tenemos derecho a una educación, a una salud, a una seguridad social, ¿ya? El derecho a reunión y a circulación, etcétera. Un conjunto de derechos humanos que al fin y al cabo nos hacen una amalgama de derechos que nos permiten entender cuáles son nuestras libertades y cuáles son los puntos donde podemos exigir nuestra dignidad para poder vivir en sociedad. Visto esto hoy en día, vamos a ir terminando la cápsula. Para no extendernos más, vamos a dejar estas preguntas de reflexión, ¿ya? Que nos ayudan a entender qué aprendimos hoy día. Por ejemplo, cómo influyen las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a nuestra sociedad actual. ¿El orden político, social y económico de hoy en día es resultado de la Segunda Guerra Mundial o no? El Estados Unidos que hoy en día tenemos tan preponderante dentro de la economía mundial, que realiza movimientos importantes dentro de nuestro planeta, ¿es resultado de la Segunda Guerra Mundial o no? Por otro lado, ¿era necesario un conflicto como la Segunda Guerra Mundial para comprender lo importante de los derechos humanos? ¿Ya? ¿Era necesario un conflicto bélico tan deshumanizante como la Segunda Guerra Mundial para entender y comprender que los derechos humanos son importantes? ¿Para comprometer a los estados de que hay que respetar la dignidad de las personas de manera legal e institucional? ¿Había que tener un conflicto de esta manera? Bueno, ¿crees tú que es necesaria una organización internacional para regular la relación entre países y los derechos humanos? Material audiovisual complementario que yo les dejo acá, unos links que les puede ayudar a buscar en YouTube, ¿ya? Es muy, por un tema de técnico de peso de megabytes y todo, no nos permite subir videos completos al aula virtual, pero sí tenemos algunos links que me gustaría que ustedes pudieran acceder para verlo, algunos pasajes de la guerra, proceso de descolonización, la creación de la ONU. Por ejemplo, acá tenemos un link que habla sobre la liberación del campo de concentración de Dachau en Alemania, donde el ejército aliado entra en un campo de concentración y libera a los presos y se da cuenta de verdad de la crueldad que habían desarrollado los nazis en los campos de concentración. Incluso llevan a los vecinos que viven cerca del campo de concentración para que sepan lo que estaba pasando, ¿ya? Y un montón de otros links que les va a servir a ustedes para poder contextualizarse un poco más con la guerra y sus consecuencias, ¿ya? Eso sería hasta el momento, alumnos. Vamos a estar subiendo más cápsulas referido a todo lo que estemos aprendiendo. Ahora vamos a pasar a la segunda unidad, a la próxima cápsula. Espero que les haya servido bastante, que esta guía permita reflexionar un poco, en especial sobre los derechos humanos y la situación que nos dejó la Segunda Guerra Mundial y cómo la sociedad hoy en día es resultado de ella y de sus consecuencias. Un saludo afectuoso, cuídense mucho, no salgan sin mascarilla, usen elementos de protección. Recuerden que Calama es una ciudad que está con un alto índice de contagio, por lo tanto estamos todos en un posible riesgo. Cuiden a sus familias, ¿ya? Quédense en casa, respeten la cuarentena y cuídense ustedes mucho también, ¿ya? Hasta luego, que estén muy bien y nos estaremos viendo en una próxima ocasión y bueno, hasta luego. Chao, chao.